Hola, soy Guillermo. Mis hijos, Ricardo y Sofía, por los que trabajé hasta romperme la espalda, decidieron que yo era un mueble viejo, que ya no combinaba con sus vidas nuevas y exitosas. Me dejaron aquí, en esta casita a la que me convencieron de mudarme, esperando una llamada o una visita que casi nunca llegaba. Creyeron que ya no servía para nada, que mi tiempo había pasado. El silencio puede enseñarte mucho sobre el verdadero valor de las personas, sobre todo de las que llevan tu propia sangre. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible para aquellos a quienes les diste todo? Antes de contarte el día exacto en que sus voces, de repente llenas de un cariño falso, volvieron a resonar en este pasillo, y descubrí la fría y calculadora razón de su regreso. Comenta aquí desde dónde me estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, en su soledad, se da cuenta de que el amor de sus hijos tiene un precio y decide que su dignidad vale mucho más. La historia que sigue es la prueba de que a veces la mayor fortuna no es el dinero, sino la verdad que éste revela. El abandono no fue un portazo, fue un goteo lento y doloroso de excusas. Primero fueron las reuniones de trabajo de Ricardo, que siempre se extendían. Luego los compromisos sociales de Sofía, que la dejaban agotadísima. Mi cumpleaños se convirtió en un mensaje de texto tarde en la noche. La Navidad, en una promesa de «pasamos a verte en la semana», que se perdía en el olvido. Me convencieron de vender la casa grande, la de toda la vida, con la excusa de que en esta más pequeña estaríamos más cerca. La realidad fue que, una vez firmado el papel, la distancia se hizo un abismo. Paso mis días rodeado de fantasmas y fotografías descoloridas. En esa silla vacía se sentaba mi esposa, Elena. Juntos vimos crecer a esos niños que hoy apenas recuerdan mi número de teléfono. Sacrifiqué mi sueño de tener mi propio taller de carpintería para pagar sus universidades, sus bodas, la entrada de sus primeras casas. Nunca tomé vacaciones. Mi mayor orgullo era verlos triunfar, sin darme cuenta de que cada peldaño que ellos subían era uno que yo bajaba en su lista de prioridades. Ahora, el eco de mis pasos en el pasillo es la única compañía constante, un recordatorio diario de lo que di y lo que no recibí a cambio. Con el tiempo, empecé a entender. No era solo olvido, era vergüenza. Yo era el recordatorio de su origen humilde, el padre obrero con las manos ásperas que no encajaba en sus cenas elegantes ni en sus círculos de amigos con apellidos importantes. Ricardo, con su ambición de agente inmobiliario, me miraba con una mezcla de lástima e impaciencia. Sofía, más pasiva, simplemente desviaba la mirada, prisionera de su comodidad y de la influencia de su hermano. Sentía su incomodidad en el aire cada vez que, en las raras ocasiones que venían, yo contaba una anécdota de los viejos tiempos. Era como si mi pasado manchara su presente. Y, en medio de esa soledad, encontré una vieja caja de lata mientras limpiaba el armario. Dentro estaban los papeles de un terreno que mi padre, un inmigrante que apenas sabía leer, compró hace más de 60 años en las afueras de la ciudad. Lo llamaba El Terrenito, un pedazo de tierra baldía que compró con los ahorros de toda una vida, pensando en el futuro. Para mí, siempre fue solo eso, un recuerdo de mi padre, un papel amarillento guardado por sentimentalismo. Nunca le di importancia. Lo volví a guardar en su caja, sin saber que ese pedazo de tierra olvidado estaba a punto de poner a prueba todo en lo que alguna vez creí. El silencio en esta casa tiene su propio peso, uno que se asienta sobre los muebles y se pega a las paredes. Cada mañana, al prepararme un café, el sonido solitario de la cuchara golpeando la taza me recuerda que Elena ya no está para compartirlo. A veces me sorprendo hablándole a su fotografía en la repisa, contándole de mi día, de la rosa que floreció en el jardín o del dolor en mi espalda que se agudiza con el frío. Es una conversación de un solo lado, claro, pero es más compañía de la que recibo de mis propios hijos. Los recuerdos de sus risas infantiles corriendo por este mismo pasillo se han vuelto tortuosos, ecos de un tiempo en que yo era el centro de su universo, no una nota al pie de página en sus agendas ocupadas. Ricardo, mi primogénito, es un maestro en el arte de la llamada
de 5 minutos. Siempre está a punto de entrar a una reunión importante o conduciendo en medio del tráfico. Su voz tiene ese tono de eficiencia impaciente, como si cada segundo que me dedica fuera un recurso valioso que está desperdiciando. La semana pasada prometió pasar a recogerme para una cita médica. Esperé con mi abrigo puesto durante 2 horas, solo para recibir un mensaje de texto. Surgió algo urgente, papá. Toma un taxi. Te lo pago después. Nunca se trató del dinero. Se trataba de la espera, de sentirme como un paquete que podía ser pospuesto, una tarea más en su lista de pendientes que nunca llega a tachar del todo. Sofía es diferente. Su abandono es más suave, casi cobarde. Ella siente la culpa. Lo sé por el tono tembloroso en su voz cuando llama una vez al mes. Sus excusas son más elaboradas. Los niños tienen un recital, su esposo tiene una cena de trabajo, ella misma está agotada. Compensa su ausencia con envíos de flores o canastas de comida gourmet que se echan a perder en mi refrigerador. Prefiere gastar dinero en un gesto impersonal que invertir 30 minutos de su tiempo en sentarse aquí, en el sofá donde le leía cuentos. Cada «te quiero mucho, papá». Al final de la llamada se siente hueco, una formalidad para calmar su propia conciencia, no para aliviar mi soledad. Es una caricia que raspa. A menudo me encuentro sentado en el viejo sillón del porche mirando mis manos. Estas manos ásperas y llenas de cicatrices construyeron los cimientos de sus vidas. Cada hora extra que trabajé, cada fin de semana que sacrifiqué, fue para pagar sus estudios, para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Veo a Ricardo en su traje caro y a Sofía en su casa con jardín, y una amargura que me avergüenza me sube por la garganta. No es envidia, es la dolorosa comprensión de que fui un puente que ellos cruzaron para llegar a una orilla mejor, y una vez que estuvieron del otro lado, no se molestaron en mirar atrás para ver si el puente seguía en pie. Fui útil, y ahora ya no lo soy. El otro día, desde la ventana de la cocina, vi a la familia del otro lado de la calle. El abuelo, un hombre de mi edad, estaba enseñando a su nieto a andar en bicicleta. La risa del niño y la paciencia del anciano llenaron el aire de la tarde. Me quedé allí, oculto detrás de la cortina, sintiendo una punzada en el pecho tan aguda que me dejó sin aliento. No era tristeza, era una rabia fría y silenciosa. La rabia de ver un amor tan simple y genuino, un amor que yo había dado a raudales y que ahora me era negado. Ese día entendí que no solo me habían olvidado, me habían reemplazado con cosas más importantes, más brillantes, y yo me había quedado aquí, en la sombra. Fue esa misma tarde, mientras ordenaba viejos papeles para distraerme, que volví a toparme con la caja de lata. Dentro, el título de propiedad del terrenito de mi padre. Lo saqué y lo miré, no con la nostalgia de siempre, sino con una nueva curiosidad. Recordé las palabras de mi padre, un hombre de pocas letras, pero de gran sabiduría. Guillermo, la tierra no te abandona. La gente sí, pero la tierra siempre está ahí esperando. Por primera vez, no vi solo un papel amarillento. Vi la última promesa de un hombre que nunca me falló. Impulsado por un sentimiento que no podía nombrar, decidí que era hora de averiguar qué había sido de ese pedazo de mundo que mi padre me había dejado. Al día siguiente, con un temblor en las manos que no era solo por la edad, llamé a la oficina de urbanismo del condado. Le di al empleado los datos de la parcela esperando que me dijera que no valía nada o que había sido expropiada. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía oír el tecleo de una computadora y el murmullo de otras conversaciones. Finalmente, la voz del hombre regresó, pero su tono había cambiado. Ya no era monótono, sino cargado de una extraña excitación. Señor Guillermo Vargas, ¿verdad? ¿Es usted consciente de que esta propiedad está en el epicentro del nuevo corredor tecnológico? Hemos estado intentando localizar al dueño por meses. Hay ofertas muy serias sobre la mesa. Colgué el teléfono y me quedé mirando el aparato como si fuera un objeto extraño, un artefacto de otro mundo. La voz del funcionario del condado todavía resonaba en mi cabeza, hablando de cifras que mi mente de carpintero apenas podía procesar. Millones. Por el terrenito de papá. Apenas había tenido tiempo de sentarme y respirar
cuando el teléfono volvió a sonar, estridente y urgente. Era Ricardo. Su voz, usualmente apresurada y distante, sonaba extrañamente cálida, casi melosa. «Papá, ¿cómo estás? Justo estaba pensando en ti y quería saber cómo andabas». La coincidencia era tan burda, tan descarada, que sentí un escalofrío. Una pequeña y amarga semilla de sospecha comenzó a germinar en el terreno baldío de mi corazón, justo al lado de esa fortuna recién descubierta. Al día siguiente, un auto de lujo que nunca había visto antes se estacionó frente a mi modesta casa. De él bajaron Ricardo y Sofía, sonrientes, como si vinieran de una fiesta y hubieran decidido pasar a saludar. Traían bolsas de una tienda cara, un televisor de pantalla plana, una cafetera que parecía una nave espacial y una canasta de frutas exóticas. «Para que estés más cómodo, papá, te lo mereces», dijo Sofía dándome un beso en la mejilla que se sintió frío y calculado. Acepté los regalos con un murmullo de agradecimiento, pero mis ojos no se apartaban de los suyos, buscando un atisbo de sinceridad, una grieta en esa fachada de bondad repentina. No encontré nada, solo un brillo codicioso que intentaban ocultar desesperadamente. Se sentaron en el viejo sofá, el mismo donde les curaba las rodillas raspadas cuando eran niños. La conversación fue un torrente de preguntas sobre mi bienestar. ¿Comía bien? ¿Dormía lo suficiente? ¿Me sentía solo? Sofía incluso tomó mi mano callosa entre las suyas, suaves y cuidadas. «Hemos sido unos hijos terribles, papá. Te hemos descuidado mucho, pero eso va a cambiar», dijo, con una lágrima falsa temblando en su pestaña. Yo solo asentía, interpretando el papel del padre conmovido y senil que ellos esperaban ver. Pero por dentro, cada palabra de afecto era un insulto, una palada de tierra sobre los años de abandono. Me sentía como un espectador de mi propia vida, viendo una obra de teatro barata y predecible. Fue Ricardo quien, en su afán por parecer casual, cometió el error. «Oye, papá, he estado pensando, esta zona se está revalorizando mucho. Hay proyectos grandes, mucho movimiento. Un contacto en el negocio me habló de una gran inversión de Axiom Corp por aquí cerca». Se detuvo en seco. Axiom Corp. El mismo nombre que el hombre del condado había mencionado. El nombre de la empresa que había hecho la oferta multimillonaria por mi terreno. El silencio que siguió fue denso, pesado. Los ojos de Ricardo buscaron los de Sofía con pánico. Fue solo un segundo, pero en ese segundo vi toda la verdad desnuda y fea. El rompecabezas se armó con un chasquido, doloroso y definitivo. Ellos sabían. Una oleada de náuseas me subió por la garganta, pero mi rostro permaneció impasible, una máscara de confusión benigna. «Ah, sí. ¿Proyectos? Qué bueno para el barrio», respondí, mi voz sonando hueca y lejana. En ese instante, el último vestigio de esperanza que albergaba, esa tonta ilusión de que quizás su cambio era genuino, se desvaneció y se convirtió en polvo. El dolor agudo de la traición fue reemplazado por una claridad fría y cortante como el filo de un cuchillo. No habían vuelto por su padre, habían vuelto por el dinero. Cada sonrisa, cada regalo, cada te quiero era una mentira calculada. Ya no era una sospecha, era un hecho tan real y tangible como las manos ásperas que tenía sobre mis rodillas. Sofía, notando la tensión, se apresuró a cambiar de tema, pero su solución era aún más reveladora. «Por eso mismo, papá, nos preocupas. Con todo este movimiento, no es seguro que estés solo aquí. ¿Por qué no te vienes a vivir conmigo? O con Ricardo. Te preparamos un cuarto precioso, te cuidaremos como un rey». La oferta que había anhelado en mis noches más solitarias ahora sonaba a una sentencia de prisión. Querían tenerme cerca, controlar el activo. Ya no era su padre, era el guardián de una fortuna, un anciano frágil que debían custodiar para que no hiciera ninguna tontería. La humillación fue total. No querían darme un hogar, querían ponerme en una jaula dorada, donde pudieran vigilarme a mí y a mis millones. Finalmente, se fueron. «Piénsalo bien, papá. Mañana volvemos y hablamos con calma sobre tu futuro», dijo Ricardo desde la puerta, la palabra futuro cargada de un significado siniestro. Cerré la puerta y me apoyé en ella, sintiendo por primera vez el peso de mis 78 años, pero no era un peso de derrota,
Era un peso de resolución. Caminé lentamente hasta la repisa donde estaba la foto de Elena. La miré a los ojos, como tantas veces, buscando su guía, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa se dibujó en mis labios. Era una sonrisa triste, sí, pero también firme. El juego había cambiado de reglas, y el viejo mueble que habían arrinconado estaba a punto de hacer su última y decisiva jugada. Esa noche, el silencio de la casa ya no se sentía como soledad, sino como un campo de batalla después del primer enfrentamiento. Los regalos caros que habían traído estaban en un rincón, luciendo fuera de lugar, como actores en un escenario equivocado. Me senté en mi viejo sillón, no con la tristeza de un hombre abandonado, sino con la fría lucidez de un espectador que acababa de entender toda la trama. La obra de teatro había sido torpe, el guión predecible. Sabía que volverían, que aumentarían la presión, y decidí que no les daría la satisfacción de un enfrentamiento inmediato. En cambio, les daría más cuerda. Dejaría que se enredaran en su propia codicia, que revelaran cada capa de su hipocresía hasta quedar completamente expuestos. El viejo Guillermo, el mueble viejo, iba a jugar su propio juego. Al día siguiente, puntuales como cobradores aparecieron de nuevo. Sofía trajo un recipiente con una lasaña que, por su empaque perfecto, supe que no había salido de su horno, sino de la sección gourmet de un supermercado. Ricardo, por su parte, trajo papeles. No eran documentos legales aún, sino una lista de asesores financieros de confianza que, según él, podrían ayudarme a proteger mi patrimonio. Me hablaban con una paciencia condescendiente, como si le explicaran a un niño cómo atarse los zapatos. Me trataban no como a un padre, sino como a un billete de lotería premiado que no sabían si era capaz de cobrar por sí mismo. Yo comí la lasaña, asentí a todo, y les agradecí su preocupación, sintiendo el sabor amargo de la farsa en cada bocado. En cuanto se fueron, con la excusa de una cena de negocios importante, me moví con una determinación que no había sentido en años. Busqué en mi vieja agenda de teléfonos hasta que encontré el número que buscaba, el de Javier, el hijo de mi viejo amigo Mateo, un abogado joven y honesto que había empezado su propio despacho. Con las manos temblorosas, marqué. Cuando escuché su voz, no le conté toda la historia de dolor, sino que fui directo al grano. Le expliqué mi situación patrimonial y mi deseo de crear algo duradero, algo que no pudiera ser tocado por la codicia. Le hablé de mi idea de una fundación, de un legado. Por primera vez en años, sentía que el timón de mi vida volvía a mis manos, y no a las de ellos. Los días siguientes fueron una escalada de su ofensiva de amor. Llegaron con folletos brillantes de residencias de lujo para la tercera edad. «Mira, papá, esta tiene piscina climatizada y clases de yoga», decía Sofía, señalando fotos de ancianos sonrientes que parecían modelos. Ricardo hablaba de la conveniencia de vender esta casa, un activo que no rinde, para consolidar todo en una inversión más rentable. Planeaban mi vida frente a mí, repartiéndose las tareas de mi cuidado como si organizaran un proyecto de empresa. Yo escuchaba, observaba sus gestos entusiastas, sus miradas cómplices por encima de mi cabeza, y asentía, mi rostro una máscara de dócil senilidad. Cada folleto que ponían en mis manos se sentía como un clavo más en el ataúd de la relación que alguna vez tuvimos. Una tarde, mientras ellos discutían en la cocina sobre qué abogado de la lista de Ricardo era más agresivo, me quedé mirando una foto en la repisa. Elena y yo, con Ricardo y Sofía de niños, en un día de campo. Sus risas parecían resonar desde el marco polvoriento. Por un instante, una punzada de dolor casi me hace flaquear. Estaba a punto de cortar el último hilo que me unía a ellos. Estaba siendo demasiado cruel. No merecían, a pesar de todo, una parte de la fortuna de su abuelo. Pero entonces recordé la mirada de Ricardo al hablar del dinero, el tono calculador en la voz de Sofía al ofrecerse a cuidarme, y entendí que los niños de esa foto ya no existían. Habían sido reemplazados por dos extraños, con mi apellido. La confirmación final, la que borró cualquier sombra de duda, llegó por un simple descuido. Ricardo, absorto en una llamada de negocios, dejó su teléfono sobre la mesita de centro. Mientras Sofía me mostraba otro folleto,
La pantalla del celular se iluminó con una nueva notificación. Fue solo un segundo, pero mis ojos, agudizados por la desconfianza, lo leyeron todo. Era un mensaje de su esposa. ¿Ya firmó el viejo? No dejes que se arrepienta. El viejo. Así me llamaban a mis espaldas. Esa palabra tan casual y tan cruel fue como un golpe en el estómago. El aire se me fue de los pulmones, pero mi rostro no cambió. En ese instante, cualquier atisbo de misericordia que pudiera albergar se convirtió en hielo. Esa misma noche, después de que se marcharan prometiendo volver con un borrador de un poder notarial, hice mi última llamada a Javier. Mi voz ya no temblaba. Era firme, clara y llena de una calma gélida. Javier, quiero que prepares todos los documentos. Vamos a crear la Fundación Vargas. Quiero que todo, hasta el último centavo de la venta del terreno, se transfiera a esa cuenta, sin demoras. Después de colgar, respiré hondo y llamé a mis hijos. Ricardo, Sofía, dije, con un tono que los sorprendió. He tomado una decisión sobre mi futuro. Necesito que vengan mañana por la mañana, tenemos que hablar. La trampa, disfrazada de reunión familiar, estaba lista, y el cebo era la fortuna que creían tener ya en sus manos. Llegaron puntuales, con sonrisas, ensayadas y una carpeta de cuero bajo el brazo de Ricardo. Era el poder notarial, lo supe sin verlo. Se sentaron en el sofá, invadiendo mi pequeño salón con su aura de falsa urgencia y preocupación. Sofía comenzó, su voz melosa, hablando de lo importante que era asegurar mi bienestar y de cómo un buen plan financiero me daría tranquilidad. Ricardo la apoyaba, asintiendo con gravedad, explicando las ventajas de que él, con su experiencia, manejara los activos complejos. Los dejé hablar. Observé sus gestos, sus miradas rápidas y cómplices, la forma en que sus cuerpos se inclinaban hacia adelante con anticipación. Estaban como buitres esperando pacientemente a que la presa diera su último aliento. Pero la presa, esta vez, estaba muy viva y observando cada uno de sus movimientos. Finalmente, cuando Ricardo hizo una pausa para tomar aire, levanté una mano. No con fuerza, sino con una lentitud que los congeló. «Basta», dije. La palabra salió de mi boca sin volumen, pero resonó en el silencio cargado como un martillazo. Sus sonrisas se congelaron, sus rostros se llenaron de una confusión repentina. «¿Saben?», continué, mirando las paredes descoloridas de mi casa. «Estas paredes han escuchado más mis suspiros en los últimos años que sus voces. Han sido testigos de mi soledad, de mis cumpleaños olvidados, de mis navidades en silencio. Creían que este anciano no se daba cuenta de nada, que la edad me había vuelto sordo y ciego. Pero la soledad te da mucho tiempo para ver y para escuchar, y yo los he escuchado muy bien». La confusión en sus rostros se transformó en una alarma mal disimulada. Ricardo intentó recuperar el control. «Papá, no sé de qué hablas, solo queremos ayudarte». Lo interrumpí de nuevo, esta vez mirándolo directamente a los ojos. «¿Ayudarme? ¿O ayudarse a ustedes mismos? ¿Creíste que no me enteraría de tu contacto en Axiom Corp? ¿O que no escucharía el murmullo en la cocina sobre el viejo que tenía que firmar los papeles antes de arrepentirse?» El color desapareció del rostro de Sofía. Parecía que le habían dado una bofetada. Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por primera vez se quedaron sin guión. La obra de teatro había terminado abruptamente y ahora estaban en el escenario, desnudos bajo la cruda luz de la verdad que yo acababa de encender. Antes de que pudieran fabricar una nueva mentira, me incliné hacia la mesita de centro, la misma sobre la que Ricardo había dejado su teléfono, y recogí un sobre grueso de Manila. «Llegan tarde», dije, mi voz tan tranquila que parecía cruel. «Su plan era bueno, debo admitirlo, muy bien pensado, pero actué primero». Los ojos de Ricardo se clavaron en el sobre, una mezcla de pánico y avaricia brillando en ellos. «¿Qué hiciste?», siseó, su tono ya despojado de toda falsedad. «Hice lo que cualquier hombre de negocios haría», respondí, disfrutando de la ironía. «Aproveché una excelente oportunidad de mercado. Vendí el terreno. La transacción se cerró ayer por la mañana». Un jadeo ahogado escapó de los labios de Sofía. Ricardo se puso pálido, pero vi el cálculo en sus ojos.
El dinero ahora era líquido, tangible. Aún creía que podía conseguirlo. Así que sí, el dinero ya no es un pedazo de tierra. Continué, abriendo el sobre lentamente y sacando una pila de documentos. No eran extractos bancarios, eran los estatutos de una fundación. Este es el futuro del que querían hablar. Puse los papeles sobre la mesa, con el nombre en letras grandes y claras, Fundación Vargas. La totalidad del dinero, hasta el último centavo, ha sido transferida a esta fundación. Su propósito, dije, leyendo una cláusula en voz alta, es financiar centros de día para ancianos abandonados y crear talleres de oficios para jóvenes sin recursos, como la carpintería, por ejemplo. El silencio que siguió fue absoluto, un vacío ensordecedor donde su codicia acababa de morir. Levanté la vista y los miré. Sus rostros eran un poema de incredulidad y horror. La incredulidad se rompió. Fue Ricardo quien explotó primero, poniéndose de pie de un salto, su rostro enrojecido de furia. «¿Qué has hecho? ¡Estás loco! ¡Has perdido la cabeza!», gritaba, señalándome con un dedo tembloroso. «Ese dinero era nuestro, nuestra herencia». Sofía se unió al coro. Su llanto ya no era falso, sino histérico y lleno de rabia. «Somos tu familia. Te íbamos a cuidar. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Nos pertenece por derecho». Sus verdaderos rostros, despojados de cualquier máscara de afecto, eran feos, distorsionados por la codicia frustrada. Ya no eran mis hijos exitosos y preocupados. Eran dos extraños gritando en mi sala, revelando la podredumbre que habían llevado dentro durante tanto tiempo. La actuación había terminado y el monstruo había salido a la luz. Me levanté lentamente, y por primera vez en mucho tiempo me sentí más alto que ellos. El dolor en mi espalda pareció desaparecer, reemplazado por el peso de la dignidad recuperada. No les grité. Simplemente los miré con una lástima fría y distante. Ustedes perdieron su derecho el día que decidieron que yo era un mueble viejo, que solo valía la pena desempolvar cuando descubrieron que estaba hecho de oro. Dije, mi voz firme y clara. La reunión ha terminado. Ahora por favor salgan de mi casa. Señalé la puerta. Se quedaron allí por un segundo, boquiabiertos, derrotados no por mi ira, sino por mi calma. La fortuna no la habían perdido en ese momento. La habían perdido mucho antes, en cada llamada no devuelta, en cada visita pospuesta, en cada mentira susurrada. Se fueron sin mirar atrás. La puerta se cerró y un silencio diferente al de antes llenó la casa. Ya no era el silencio de la soledad, sino el de la conclusión, el de un libro cerrado para siempre. Miré los regalos caros que habían traído, abandonados en el rincón como el cuerpo de un delito. No sentí el triunfo que uno podría esperar. Sentí un vacío inmenso, una tristeza profunda y helada, porque para ganar mi dignidad había tenido que aceptar que mis hijos, los niños que crié y por los que sacrifiqué todo, ya no existían. La victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Me senté en mi viejo sillón, no como un padre victorioso, sino como un sobreviviente que acababa de amputar una parte de sí mismo para poder seguir viviendo. El precio de la paz había sido la memoria. Los días que siguieron fueron extraños, llenos de un propósito que había olvidado. Con la ayuda de Javier, el joven abogado, la Fundación Vargas comenzó a tomar forma. Alquilamos una pequeña oficina no muy lejos de mi casa, y de repente mis mañanas ya no consistían en esperar que el tiempo pasara. Tenía reuniones, llamadas que hacer, personas que conocer. Ya no era el hombre que esperaba una llamada que nunca llegaba, era el hombre que llamaba para ofrecer ayuda. Empecé a visitar otros centros de día, a sentarme con hombres y mujeres como yo, a escuchar sus historias. En sus ojos vi mi propio reflejo, la misma soledad, la misma sensación de haber sido dejados atrás. Y por primera vez en años sentí que mi vida tenía un peso, un significado que iba más allá de mi propia existencia. Supe de Ricardo a través de Javier. Intentó impugnar la creación de la fundación, contrató a un abogado costoso y agresivo, alegando que yo no estaba en mi sano juicio. Pero los documentos eran impecables, mi decisión inquebrantable. El fracaso no solo le costó dinero, sino que destrozó su reputación. El ambicioso agente inmobiliario
que olfateaba el dinero a kilómetros, se había convertido en el hazmerreír de su círculo, el hombre que fue desheredado de forma tan pública y espectacular. Supe que su matrimonio se resintió, que su ambición se convirtió en un veneno que amargaba cada uno de sus días. El dinero que tanto anhelaba se había transformado en el fantasma que lo perseguía, un recordatorio constante de su codicia y su fracaso. Su mundo, construido sobre la apariencia del éxito, se derrumbó por completo. De Sofía supe menos, y lo poco que supe fue más triste. Su castigo fue más silencioso, más interno. No tuvo la furia de Ricardo, sino el peso aplastante de la culpa y el arrepentimiento. Su vida cómoda, por la que había sacrificado su conciencia, ahora se sentía vacía y falsa. Javier me contó que llamó a la oficina un par de veces, llorando, pidiendo hablar conmigo, pero le di instrucciones claras. No quería escuchar sus excusas, sus justificaciones tardías. El silencio que tanto me había atormentado durante años ahora era mi respuesta definitiva, la única que podía darles. Ella había elegido la comodidad sobre el amor, y ahora vivía con las consecuencias de esa elección. Una vida rodeada de cosas bonitas, pero completamente desprovista de verdadero afecto, prisionera de su propia cobardía. Pero mi vida ya no giraba en torno a sus ausencias. El primer gran proyecto de la fundación fue inaugurar el Taller Vargas, un espacio para enseñar carpintería y otros oficios a jóvenes de barrios humildes. Mi viejo sueño, el que sacrifiqué por ellos, ahora se hacía realidad para otros. Pasaba mis tardes allí, el olor a madera recién cortada llenando mis pulmones. Mis manos, esas manos ásperas que ellos veían con vergüenza, ahora enseñaban a crear, a construir. Los jóvenes me llamaban Don Guillermo, me escuchaban con respeto, me contaban sus sueños. Forjé una nueva familia, una elegida por el corazón, no impuesta por la sangre. La Navidad pasada, en lugar de pasarla solo, organicé una gran cena en el centro comunitario, rodeado de risas sinceras y abrazos genuinos. A veces, sentado en este mismo porche, mirando el atardecer, todavía siento una punzada de lo que perdí. El dolor por los hijos que se fueron nunca desaparece del todo, solo se transforma. Pero luego veo a uno de los muchachos del taller pasar en su bicicleta, saludándome con una sonrisa, o recibo una tarjeta de agradecimiento de una de las ancianas a las que ayudamos, y entiendo todo con una claridad que me llena de paz. La fortuna no fue el terreno ni los millones que valía. La verdadera fortuna fue la verdad que desenterró. Me obligó a elegir entre ser una víctima de su codicia o el arquitecto de mi propio legado. Y al final, comprendí que había perdido a los hijos que la sangre me dio, pero había ganado una familia que el corazón eligió. Hoy, el sol entra por la misma ventana que antes solo iluminaba mi soledad, pero la luz se siente diferente. Ya no ilumina el polvo sobre los muebles vacíos, sino los planos de un nuevo centro de día que estamos diseñando. La casa, que antes era una tumba de recuerdos dolorosos, ahora es mi cuartel general, un lugar de propósito. El teléfono suena, pero ya no me sobresalto esperando que sean ellos. Ahora son llamadas de arquitectos, de trabajadores sociales, de jóvenes agradecidos. Descubrí que el antídoto para el abandono no es esperar que los que te dejaron regresen, sino construir algo tan grande y lleno de vida que su ausencia se vuelva insignificante, un eco lejano que ya no tiene el poder de herirte. Ya no soy el hombre que esperaba, soy el hombre que construye. La palabra familia ha adquirido un nuevo significado para mí. Ya no es una obligación dictada por la sangre, sino una elección forjada en el respeto y el afecto genuino. Mi familia ahora son las arrugas en el rostro de Elvira, a quien le financiamos una nueva silla de ruedas. Son las manos manchadas de grasa de Miguel, un chico que dejó las calles para convertirse en el mejor mecánico del taller. Es la risa de los voluntarios que cada sábado vienen a compartir un café y una historia. He aprendido que la verdadera herencia no es un cheque o una propiedad que se deja al morir. La verdadera herencia es la dignidad que devuelves, las oportunidades que creas, el calor que compartes. Es saber que tu vida sirvió para encender una luz en la vida de otros. No he vuelto a saber de Ricardo ni de Sofía.
no por falta de intentos de su parte, sino por mi propia decisión. El perdón es una cosa, pero permitir que el veneno vuelva a tu vida es otra muy distinta. A veces, en el silencio de la noche, me pregunto si alguna vez entenderán, no el dinero que perdieron, sino el padre que desecharon. Me los imagino en sus casas bonitas, rodeados de cosas caras, pero con un vacío que ningún dinero puede llenar. Su castigo no es mi venganza, es la consecuencia natural de sus actos. Vivir sabiendo que cambiaron un amor incondicional por un puñado de billetes que nunca llegaron a tocar. No siento odio por ellos, solo una profunda y triste lástima. Mi historia no es sobre una fortuna inesperada, es sobre el redescubrimiento de la dignidad. Durante años, permití que su indiferencia definiera mi valor. Me sentía como ese mueble viejo del que hablaban, arrinconado y cubierto de polvo. El dinero no me devolvió el orgullo. La decisión que tomé con él sí lo hizo. Al elegir invertir en otros en lugar de ceder a su codicia, me elegí a mí mismo. Reclamé mi derecho a ser visto, a ser respetado, no como un padre o un cajero automático, sino como Guillermo, un hombre con un pasado, un presente y, sobre todo, un futuro que yo mismo decidí escribir. La dignidad no tiene precio, y recuperarla fue la inversión más rentable de toda mi vida. Al final, la vida me enseñó la lección más dura y más valiosa de todas. Te enseña que a veces las personas que más deberías poder querer son las que más te hieren, pero también te enseña que nunca es tarde para construir tu propio refugio, para encontrar tu propia tribu. Mis manos, estas manos viejas y callosas que mis hijos miraban con vergüenza, son las mismas que hoy estrechan las de otros, que aplauden los logros de los jóvenes del taller, que construyen un legado de bondad. La mayor riqueza no estaba enterrada en un terreno, estaba enterrada dentro de mí, esperando el momento de ser desenterrada para demostrar que el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por lo que elige ser. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza y dignidad, por favor comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los demás esperan. Gracias por escuchar mi historia.